Bueno, entonces, buenas noches a todos, el Señor les bendiga, bendiciones también para los que posteriormente se van a ir conectando también en el transcurso del mensaje y también para las personas que van a ver posteriormente este mensaje por YouTube. Ustedes sean bienvenidos, damos gracias al Señor también por su fidelidad, damos gracias al Señor también por su puntualidad, damos gracias al Señor porque creemos que son tiempos especiales que el Señor ha determinado también para bendecir a su pueblo, y cuando hablo de bendecir me refiero también a que Él nos ha hecho sus hijos, a que tenemos esa bendición que el eterno Dios solamente da para sus hijos. Amén. Así que vamos a iniciar esta enseñanza, amada iglesia. Esta es la porción número 10 que nosotros hemos estado revisando. Esta es la porción número 10. Ahora, usted dirá, no, pero es que la primera porción no la revisamos. Sin embargo, cuando nosotros tocamos el tema de Caín en un sábado, hace como 5 sábados aproximadamente, fíjese que ese capítulo 3 está inmerso y está ubicado dentro de la primera porción, así que técnicamente estamos al día con cada una de las porciones, ¿listo? Entonces esta porción es muy especial y yo quiero que continuemos en la misma línea en la que nosotros estábamos hace 8 días, ¿listo? Porque realmente es como el complemento de lo que nosotros vimos el miércoles anterior. La porción tiene como título Al final, al final. Pero entonces vamos a trabajar la segunda parte del tema que nosotros iniciamos el miércoles anterior y tiene que ver con no todo lugar oscuro y sin salida es el final, parte 2. No todo lugar oscuro y sin salida es el final, parte 2. Esta porción entonces va de Génesis 41, versículo 1 a Génesis 44, versículo 17. Y yo no sé de pronto si usted tuvo ya la oportunidad de revisar un poquito, de ir a avanzar, pero de lo que nosotros encontramos en esta porción está lo siguiente: los sueños de Faraón, que es lo que encontramos en el primer capítulo, en Génesis 41. Yo no sé si usted ya tuvo, reitero, la posibilidad de leerlo. También encontramos cuando José es nombrado como gobernador de Egipto, también lo encontramos aquí dentro de esta porción. También encontramos esos años de abundancia de los cuales el eterno Dios habló también en sueños a Faraón, y encontramos también esa temporada de hambruna grave, porque así lo describe la palabra. Vemos también cuando los hermanos de José van hasta Egipto, vemos también dentro de esta porción cuando José manda a arrestar a su hermano Simeón, y también vemos cuando Benjamín es acusado, y allí termina la porción, cuando Benjamín, el hermano menor, es acusado por robar la copa de José. Básicamente son estos temas los que nosotros encontramos descritos en cada una de las porciones. Por supuesto, lo que siempre decimos, es absolutamente imposible que podamos abarcar todos estos temas, de tal manera que nos vamos a centrar solamente en la primera parte, lo que tiene que ver con Génesis capítulo 41. Sin embargo, vamos a revisar este texto no de la forma en la que usualmente lo hemos revisado, haciendo la narración histórica y entendiendo históricamente lo que tiene que ver con los sueños de Faraón, sino que vamos a ver qué tanto de estos sueños también atañen a mi vida, de tal manera que nosotros no podemos estar ajenos a lo que está diciendo la escritura. Fíjese que muchas veces, o mejor, nosotros nos acostumbrábamos cuando salimos de ese sistema religioso romano, nos acostumbrábamos a que cuando leían la Biblia decían en aquellos días, y muchas veces nosotros pensamos que la escritura es para aquellos días, pero recuerden lo que dice la misma palabra, que la palabra del eterno Dios permanece para siempre, de tal manera que vamos a entender esta porción y vamos a entender estos versículos de acuerdo a lo que nosotros también podemos estar viviendo de alguna u otra manera. Amén. Entonces, algo interesante y algo muy importante que nosotros tenemos que aprender de esta porción que vamos a estudiar es que nada, y aunque suene a cliché, porque yo sé que va a sonar a cliché, pero ningún acontecimiento de la vida del ser humano, ningún acontecimiento se sale de la
órbita de la soberanía y del gobierno del eterno Dios. Es decir, absolutamente todo lo que ocurre debajo del sol está subordinado y está supeditado a la autoridad del eterno Dios. Nada pasa sin que el eterno Dios lo autorice. Nada en mi vida pasa sin que el eterno Dios lo apruebe. Y si realmente esto es así, porque realmente así es, y si verdaderamente nosotros somos sus hijos, y si verdaderamente nosotros somos ovejas de su prado, y si verdaderamente este es el Dios nuestro, y si verdaderamente nosotros le amamos y guardamos sus mandamientos, entonces podemos entender y podemos recibir la palabra que el Mesías dijo. El Señor tendrá cuidado de nosotros. El Señor tendrá cuidado de nosotros. Ahora, recuerde usted parte de un versículo de Isaías que nosotros vimos hace 8 días. ¿Se acuerda usted que nosotros citamos el texto en donde decía, se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Y efectivamente entendíamos que aunque la mujer eventualmente, porque obviamente son casos excepcionales, que aunque la mujer eventualmente se olvide de lo que dio a luz, el eterno Dios con todo nunca se olvidará de su pueblo. Y eso es tremendo y eso es algo precioso que nosotros debemos tener en cuenta, porque reitero, aunque pueda llegar a sonar cliché, nosotros necesitamos entender y necesitamos ser convencidos que el eterno Dios nos lleva de la mano en cada etapa de nuestra vida. Amén. Y lo otro que nosotros podemos entender es que cada decreto, que cada declaración que está contenida en su palabra indefectiblemente se cumple, sí o no se va a cumplir. Ejemplo de ello es el texto que vamos a revisar a continuación. Yo le pido, antes de iniciar leyendo la porción de esta semana, le pido por favor que recordemos un texto que también, si no estoy mal, no lo profundizamos, pero está en una de estas porciones anteriores, que está en Génesis 15, por favor. Acompáñeme usted a Génesis 15, versículo 13. Génesis 15, versículo 13. Mire lo que dice este texto, esta porción de la porción anterior, de semanas anteriores. Mire lo que dice. Entonces Yahweh le dijo a Abraham, porque aquí le está hablando a Abraham, ten por cierto que tu descendencia, la palabra que emplea ahí Reina Valera es la palabra habitará. Sin embargo, la palabra en hebreo que aparece allí es la palabra ger, que quiere decir peregrinaje. Entonces, no habitar, acuérdense que habitar y morar son sinónimos, pero aquí habla de peregrinaje, habla de ir de paso. Entonces, básicamente el Eterno Dios le está diciendo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia estará de paso en tierra ajena, peregrinará en tierra ajena, no morará, porque ellos no pertenecen a Egipto, así como nosotros no pertenecemos a Egipto, que representa el mundo, no pertenecemos. Por eso dice Ger, peregrinará en tierra ajena. Y también le advierte el eterno Dios a Abraham, si usted continúa leyendo el texto, será esclavo allí y será oprimida 400 años, dice la versión Reina Valera. Sin embargo, bueno, allá hay una cuestión con los años que no vamos a revisar ahorita, aunque sería interesante, pero no lo vamos a revisar ahorita. El versículo siguiente dice, pero también a la nación a la cual servirán, dice el eterno Dios, está hablándolo, está anunciándole el eterno Dios. Entonces a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Pregunta, de acuerdo a lo que usted ha leído en la palabra, ¿pasó o no pasó? ¿Mintió en algo el eterno Dios? No mintió. Y lo bonito del texto es que le estaba diciendo a Abraham, va a pasar esto, porque el eterno Dios siempre habla la verdad. Así tal vez en primera instancia no nos guste, pero es muy bonito cuando nos hablan a nosotros la verdad. Nunca la Biblia le va a encubrir nada a usted ni a mí. Jamás. Por eso delante del Señor no tendremos excusa de nada. Entonces, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, en tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Yo siempre oro esto respecto a mis padres, que ellos tengan buena vejez, que vivan la vejez de Abraham y la vejez de Abraham y la vejez de Sara. Amén. Y tus descendientes, continúa diciendo el eterno Dios, volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su polvo la maldad del amorreo.
¿Listo? Entonces, mire, démonos cuenta de algo bastante interesante en este texto. Lo que está ocurriendo con José, ya para entrar a la porción de esta noche, a la parashá, porque recordemos que porción en hebreo es parashá. Entonces, ya para entrar al estudio en sí de la porción de esta noche, démonos cuenta que lo que está sucediendo en la vida de José es cumplimiento de lo que previamente el eterno Dios, discúlpeme usted, le había revelado a Abraham y que posteriormente también le había revelado José en sueños. Es decir, el eterno Dios todo lo que habla lo cumple. Y si esta palabra es verdadera, entonces nosotros, como ciertamente lo es, entonces a pesar de las diferentes situaciones, ¿qué podemos hacer nosotros sino descansar en la veracidad de su palabra? Amén. Entonces, ahora sí le pido por favor que usted me acompañe a Génesis 41. Vamos a revisar el capítulo 41, pero reitero, lo vamos a enfocar también no solamente al relato histórico y a lo que efectivamente sucedió, porque realmente se cumplieron estos sueños de Faraón a cabalidad, se cumplieron, pero vamos a ver a nosotros en qué nos concierne, en qué nos compete, porque no podemos leer esto como si fuera ajeno a nuestra vida. Y ese es el problema de muchas personas que leen la Biblia para en aquellos días, en aquellos tiempos, de tal manera que eso hace que la escritura sea ajeno a la vida de ellos y no puede ser así. Nosotros tenemos que ser uno también con la palabra. ¿Listo? Entonces, dicho lo anterior, Génesis 41, versículo 1. Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. Se lo voy a leer tal cual como dice el texto. Al final de los días de 2 años, porque así dice, al final de los días de 2 años, tuvo Faraón un sueño. ¿Listo? Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a explicar este comienzo. Al final, la palabra que está allí es la palabra al final y en la palabra hebrea miketz, de tal manera que por esto esta porción tiene el nombre de al final o en hebreo miketz. Si usted de pronto busca la porción, usted se va a encontrar con que esta porción tiene como nombre miketz, que reitero significa al final. Ahora, yo sé que en nuestro castellano uno lo vería como un poquito mal redactado, ¿cierto? Como que de pronto nuestro castellano no tiene mucho sentido. ¿Cómo así que al final de los días de 2 años? Incluso parecería un poquito redundante, pero por eso es que nosotros tenemos que mirar el texto original y gracias al eterno Dios ahora tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten revisar no solamente el texto original, sino también el contexto cultural, el contexto histórico, lo cual es buenísimo para nosotros. Reitero, entonces, no tenemos excusa delante del eterno Dios, porque aún el mismo Dios hace que la tecnología nos ayude bastante. Entonces, eso de al final, mire lo que marca, es algo supremamente importante, porque marca el inicio de una nueva etapa en la vida de José. Este al final pareciera que marca el fin de una historia, el fin de una persona, pero no, señores. Este al final marca el inicio de la etapa, de una nueva etapa en la vida de José. Por eso el título que vimos hace 8 días y que ahora es la segunda parte, no todo lugar oscuro y sin salida es el final. No todo lugar oscuro y sin salida es el final. Y ahora va a hacer más sentido todavía lo que vimos el miércoles anterior. Entonces, este al final denota una transición de 2 capítulos, amada congregación, de 2 capítulos en la vida de José, de 2 capítulos. Es el final específicamente de aquellas pruebas que llevan a José en un momento de su vida en donde absolutamente todo va a cambiar. Eso no quiere decir que más adelante no vaya a tener que seguir siendo examinado o siendo probado, no, pero marca el fin de una etapa de su vida muy dura y el comienzo de una etapa absolutamente diferente. Es un nuevo comienzo. Por eso no se trata de pronto de cuántos decretan que llega el final de tu mala temporada. No se trata de eso. Y aquí yo le pido por favor que usted recuerde un poquitico el mensaje que nosotros estamos tratando los sábados. No se trata de cuántos declaran que llega el final de esa mala temporada. No se trata de eso. Se trata de que nosotros, al igual que José, tenemos que esperar a que ese final llegue, ¿cierto? Pero tenemos que hacerlo con la actitud correcta y con el corazón correcto. Y aquí es donde yo le voy a pedir que recuerde también lo que hemos visto los sábados,
¿Cuál es la actitud correcta? ¿Qué es lo correcto delante del eterno Dios? La obediencia a su palabra, la obediencia a sus mandamientos. Entonces, el reto de todo este proceso es que nosotros tengamos un poquito de shalom, que tengamos un poco de paz en medio de la prueba. ¿Y por qué digo que un poco de paz, sino una paz plena y desbordante? Porque ciertamente cuando nosotros pasamos por procesos y por situaciones difíciles, lo más común y lo más normal es que nosotros nos preocupemos. Ahora, ¿eso es algo anormal? No. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos corazón y así es el corazón del hombre. Pero lo que sí podemos nosotros entender es que no todo lugar oscuro y sin salida es el final y que cada etapa, cada proceso, el eterno Dios nos va a acompañar y nos va a llevar de su mano. Y es necesario que nosotros lo reiteremos hasta el cansancio para que nuestro ánimo no caiga hasta desmayar. Entonces, mire lo que dice el versículo 1. Al final de los días de 2 años tuvo Faraón un sueño. Listo, ya habían pasado 2 años y ahorita vamos a ver exactamente de qué. Le parecía que estaba junto al río. Le parecía, póngale usted mucha atención, y que del río subían 7 vacas. ¿Cómo eran esas vacas? Ayúdeme usted en su casa, ¿cómo eran esas vacas? Yo no sé si usted está solo, si usted está acompañado, le puede decir, oiga, ¿cómo eran las vacas? Para que la otra persona también ponga atención. ¿Cómo eran esas vacas? Eran hermosas a la vista y muy gordas, es decir, unas vacas robustas, robustas, prácticamente eran unas vacas fuertes, ¿listo? Y pasían en el prado. Versículo 3, mire cómo dice Reina Valera. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto. Y Reina Valera dice enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Ahora, aquí es necesario que hagamos un alto y que hagamos precisión en algunos pequeñísimos detalles. Por ejemplo, cuando usted busca en el diccionario Strong, que es bueno que usted también haga ese ejercicio para validar cada enseñanza, no solo lo que usted escuche de esta suscrita, sino que también las enseñanzas que usted escuche de otras personas, es bueno que usted las valide siempre. Recuerde lo que hablábamos el sábado, que usted pueda calibrar la enseñanza, que usted pueda calibrar. Si se inclina para un lado, para otro lado, es bueno que usted esté atento porque tiene que guardar siempre el mismo equilibrio entre lo que usted escuche y lo que está en la palabra. Por favor, eso es muy necesario que todos nosotros lo hagamos. Yo estoy habituándome también a hacerlo. Entonces, fíjese, esto de las vacas feas, cuando usted revisa en el diccionario Strong, la palabra feo es la palabra ra. Ra, y la palabra ra no traduce feo, no traduce feo, de tal manera que no eran totalmente vacas feas. La palabra ra significa malvadas. Si usted puede validarlo, usted puede ir por favor al diccionario Strong, usted puede ver el texto original. Entonces estamos hablando de 7 vacas malvadas. ¿Cómo será una vaca malvada? Entre otras cosas, yo por lo menos no quisiera nunca enfrentarme a una vaca malvada, Dios me guarde de eso, pero bueno, realmente ahorita vamos a ver en qué se relaciona esto con nosotros, pero entonces las vacas eran malvadas y eran, dice Reina Valera, enjutas de carne, básicamente eran desnutridas, estaban, pues aparte de malvadas, desnutridas. Imagínese esa escena tan terrible, imagínese usted 7 vacas malvadas y desnutridas. Yo creería que, bueno, pasaría ya al rango de pesadilla. Esto es una cosa, es una escena bastante fuerte. 7 vacas malvadas y desnutridas, y se paran cerca, entonces dice el versículo 3, de las vacas hermosas a la orilla del río. Ahora, fíjese que la cuestión con la orilla del río es algo realmente interesante. Cuando nosotros revisamos lo que simbolizan o significan las aguas, también hemos aprendido que agua significa pueblos, que agua significa muchedumbres, naciones, hombres, personas. Entonces, básicamente estas vacas malvadas estaban anunciando lo que iba a suceder para ese momento, y recuerde usted que también tiene relación y guarda relación con nosotros, pero más que con nosotros, con el Mesías
días incluso. Ahora, estas vacas salen como consecuencia de la condición espiritual del ser humano, ¿listo? Ahorita vamos a entenderlo un poquito mejor. Ahora, pero no solamente el texto habla de las vacas malvadas, acuérdese usted que no eran vacas feas, eran vacas malvadas. Y dice que separaron cerca a las vacas hermosas, hermosas. La palabra hermosa que usted ve allí es la palabra Yafé. Yafé, con Y de yuca, Yafé, Yafé. De hecho, hay una serie que a mí me gusta ver, es una serie de allá de Israel que a mí me gusta ver, y usan mucho esta palabra. Cuando algo les agrada, dicen esta palabra, dicen como Yafi, algo así. Entonces me acordé inmediatamente, esta palabra todavía está en uso en el hebreo moderno, lo cual es también bastante interesante, pero no es el tema, simplemente lo digo como un comentario un poco suelto. Ahora, esta palabra hermosa es la palabra Yafé. Y es bastante interesante algo que probablemente usted ya sepa, o si no sabe, pues lo aprende ahorita o lo recuerda, pero es bastante interesante esta palabra Yafé, amada congregación, porque esta palabra es esta descripción, póngale cuidado, esta descripción que hace Faraón acerca de las vacas hermosas o Yafé, es la misma que hace la escritura respecto a José. Usa exactamente la misma palabra de las vacas hermosas y usa exactamente la misma palabra respecto a José. Le voy a pedir un favor y es que ponga allí un separador en Génesis 41, en el texto que vamos, por favor no lo vaya a perder, y que me acompañe usted a Génesis 39. Hágame ese favor, vamos a Génesis 39, ¿listo? Vamos a ver la evidencia bíblica, pero vamos a leer el contexto y a determinar exactamente qué fue lo que pasó. Vamos a ir a la evidencia bíblica, pásese usted unas hojas atrás, Génesis 39. Seguimos entonces. Recuerde usted que José estaba ¿dónde? Estaba en esa cisterna, de la cual no voy a hablar mucho porque pues lo abarcamos hace 8 días. Entonces es vendido a Egipto y mire lo que dice. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pregunta, de acuerdo al texto, ¿a dónde fue llevado José? A Egipto. Sí, a Egipto. Le voy a pedir un favor grandísimo y es que recuerde un tema que nosotros vimos hace mucho tiempo atrás. Traté de ubicar el video, no sé si alguno se acuerda y lo chatea para mirar al final, pero no se vaya usted a desconcentrar buscándolo. Recuerdo yo que una vez hablamos del tema de Egipto y recuerdo que y dimos una pequeña enseñanza y pusimos un ejemplo mismo que voy a poner a continuación para que usted recuerde. Recordemos que Egipto es Mitzraim, Mitzraim, así se llama. Pues que se haya traducido al castellano como Egipto, y usted si quiere lo puede buscar hasta en Wikipedia, hasta en Wikipedia. Egipto es Mitzraim, Mitzraim, así se llama. Reitero, que se haya transliterado o traducido, bueno, ahí ignoraría cuál es la palabra correcta, si traducir o transliterar, pero realmente Egipto es Mitzraim. Y nosotros en esa oportunidad dijimos algo, me acuerdo mucho, y es que Mitzraim básicamente significa eso que lo va sofocando a uno, que lo va sofocando, que lo va acosando, lo va sofocando y lo va dejando así como sin aliento, porque el propósito de Mitzraim es que nosotros nos volvamos un molde, tal y como es Mitzraim, que nosotros nos volvamos como él, como Mitzraim, que es Egipto, insisto. Y recuerdo yo que en esa oportunidad pusimos un ejemplo y era el ejemplo de los odontólogos, ¿se acuerdan? Cuando a uno le tienen que sacar, ¿cómo se llama eso? Digamos que ¿cómo se llama? No tengo a mi mamá acá cerca, que siempre es la que me saca de apuros. Cuando le tienen que sacar a uno como un molde, un molde. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen una palanquita como un patico, me decían a mí cuando era chiquita, y le ponen una sustancia como gelatinosa, ¿usted se acuerda? Y entonces a uno le ponen a abrir la boca así muy grande, y le ponen esa plaquita y le dicen muerda, y muerda fuerte. Pues ese mordisco, haga de cuenta que es Mitzraim, y muerde fuerte y fuerte, y uno tiene que quedarse ahí quieto, y uno tiene que quedar a la perfección ese molde, tal manera que cuando uno abre la boca y le sacan el aparatico que le introdujeron en la boca, queda milimétricamente idéntico.
a los dientes originales. Y decíamos en ese entonces, Mitzraín es eso, nos ahorca, nos asfixia hasta que nosotros nos volvamos tal cual como ellos, tal cual, tal cual. Eso significa Mitzraín. De tal manera que cuando José fue llevado a Mitzraín, cuando José fue llevado a Egipto, él pudo haberse amoldado totalmente a Egipto. ¿Pudo haberlo hecho? Sí, por supuesto. Alguien podrá decir, no, porque allí estaba la promesa, sí, por supuesto que estaba la promesa, pero fíjese que nosotros mismos podemos estorbar las cosas, nosotros mismos podemos estropear las cosas. Sin embargo, démonos cuenta de lo que pasó. Era necesario que entendiéramos o que recordáramos lo de Mitzraim. ¿Listo? El versículo 2 nos dice lo siguiente, preste atención. Mas Yahweh estaba con José. Qué bendición esto. Estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Yahweh estaba con él. Y eso es lo que tiene que ver la gente del mundo, que Yahweh está con nosotros. Y que todo lo que él hacía, Yahweh lo hacía prosperar en su mano. Recordemos algo, y es que la palabra prosperar es la palabra tzalaj, y que más allá de llenarse de plata, la palabra tzalaj, básicamente, cuando usted revisa el significado en el diccionario Strong, usted se va a dar cuenta que significa empujar hacia adelante, empujar hacia adelante. Es decir, José ponía ese esfuerzo para sacar adelante también la casa de Potifar. Ahora, ¿de dónde aprendió este hombre José a ser diligente? Recuerde usted que él pastoreaba las ovejas de su padre y lo hacía con extrema diligencia. De ahí también que el padre de José, Jacob, le hubiese regalado, le hubiese puesto esa túnica de mangas largas, porque en última sabía que él iba a ser, José, un excelente administrador del patrimonio que tenía que perpetuar varias generaciones. Entonces, fíjese que José era prosperado, actuaba con diligencia. Versículo 4 dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mire la gracia que el eterno Dios puso en José. Y aconteció, escuche esto, que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Pero espere un momentico, porque uno escucha muchísimas predicaciones y muchísimas enseñanzas respecto a José, y básicamente es, estás diseñado para gobernar, estás diseñado para que las bendiciones te sigan, estás diseñado para que todo lo que toque en tus manos sea prosperado, y estás diseñado, no importa si esa persona quebranta los mandamientos, no importa si esa persona tiene problemas de inmoralidad en algún área de su vida, no importa, estás diseñado, y a todos se les enseña lo mismo. Pero si nosotros miramos cuál era el corazón de José, ahí sí vamos a entender que no es que estés diseñado así tan olímpicamente, sino que todo tiene un proceso, una razón de ser, y de lo que se siembra, mis amados, también de eso se recoge. ¿Listo? Y el versículo 6, aquí es en donde aparece esta palabra Yahvé, acá es donde aparece, y dejó todo lo que tenía, ¿quién? Potifar, en mano de José, y con él no se, mire tan chévere esto, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan de comida. Este hombre solo se preocupaba de comer, lo demás lo hacía José, y era José de hermoso semblante y bella apariencia. Nuevamente, entonces, acá está la palabra Yahvé, misma palabra que nosotros entonces encontramos en el texto de Génesis 41. Ahora, le pido por favor que usted recuerde y que hagamos memoria de esto. ¿De dónde salía José? Aquí en este contexto de Génesis 36 que estamos leyendo, ¿de dónde salía? Él no salía de un palacio, él no salía de una mansión, estaba recién salido de la cisterna donde lo habían metido los hermanos. Estaba muy probablemente, fue después de que él estaba pidiendo auxilio a sus hermanos para que lo sacaran de esa cisterna. Cisterna, recuerde usted, en donde habían culebras, en donde habían escorpiones porque agua no había, y en donde habían posiblemente otra cantidad de insectos o bichos o animales. Con el dolor, estaba con ese dolor de haber sido arrebatado de la mano de su padre, lejos de su hermano menor, de su hermano Benjamín, que era el hermano
yo creería que al que más amaba, lejos de su casa, lejos de todo lo que amaba, lo raptan, lo venden como esclavo, lo llevan a una nación pagana llamada Mizraim o Egipto. Y en medio de eso, nos encontramos que José no pierde su hermosura y su belleza. Pero no estamos hablando solamente de la belleza física, porque ciertamente por los sucesos que acontecen después en ese versículo, en ese capítulo 39, nos damos cuenta que también era un muchacho muy apuesto, muy simpático, pero por encima de eso estaba esa belleza espiritual, y pese a todas esas situaciones por las cuales atravesó José, él nunca perdió esa gracia y esa belleza espiritual que le caracterizaba. Y de eso se trata de que pase lo que pase, nosotros no perdamos esa hermosura espiritual que tenemos en el Mesías, que nosotros podamos ser diferentes a las demás naciones de la tierra, porque justamente el Señor es el que nos hermosea espiritualmente a través de su palabra. No se trata pues de la belleza física, pues si fuera por eso, entonces pues que venga y predique la mujer más linda de Tunja, pero no se trata de eso, se trata de la belleza espiritual, se trata de que de esa comunión que yo tengo con el eterno Dios a pesar de los momentos difíciles, que hace que usted sea hermoso y hermosa espiritualmente, amén, y que pase por las situaciones que usted pasa en su trabajo, en su casa o en donde sea, esa belleza espiritual siempre aflore en usted, que siempre aflore en usted, amén. Regresemos entonces a Génesis 41, por favor, versículo 4. Regresemos, por favor. Ya vamos para el versículo 4, creo. Sí, vamos para el versículo 4. Miren lo que dice. Entonces, está narrando el sueño Faraón y dice, y que las vacas de aspecto malvado o de apariencia malvada y desnutridas devoraban, ojo a esto, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas o muy robustas. E inmediatamente, ¿qué pasó? Inmediatamente despertó Faraón, ¿listo? Inmediatamente. Ahora, fíjese que nosotros, a ver, yo sé que muchos de nosotros vamos a decir, sí, yo sé de qué trata el sueño, yo ya conozco la interpretación del sueño, porque incluso hasta lo han dado en películas, pero reitero, veámoslo de acuerdo a lo que probablemente muchos de nosotros hemos pasado, estamos pasando o probablemente vamos a pasar posteriormente, vamos a pasar después. Fíjese que las vacas de apariencia malvada estaban devorando a las vacas hermosas. La pregunta que yo le quiero hacer a usted a continuación y en este momento es, ¿qué situación adversa usted siente que le está devorando? Tómese unos segundos para pensar. Hay una situación de pronto difícil, hay una situación adversa, hay una situación con la que de pronto usted viene luchando y que siente que le está devorando. Probablemente, mire que Egipto, Mizraim, el mundo, ¿sabe cómo nos ve? Nos ve suculentos, nos ve apetitosos, nos ve deseables, tal cual como la esposa de Potifar vio a José, que lo acosó y cuando vio que no pudo nada con él, porque José era un hombre íntegro y era hermoso espiritualmente. Mire, es que esa es la diferencia entre una persona hermosa espiritualmente, una persona íntegra que sabe decir no, y una persona con carisma y con apariencia que definitivamente se excusa en sus hormonas o en la debilidad de su carne, y que esos deslices los hace ver como algo normal, y eso no es normal. No es normal que los ministros caigan en ese tipo de cosas, no es normal, y no es normal que haya ministros que lo normalicen, no es normal. Yo recuerdo, y voy a hacer acá un paréntesis, hace muchos años en una oportunidad pasó una situación un poquito compleja de una inmoralidad en un ministro, en un líder. Cuando yo hablé con esta persona me dijo tres cosas me dijo. En las dos estuve de acuerdo, en la última dije, esto nunca va a pasar. Primero me dijo, veo inmadurez en tu vida, y dije, sí, por supuesto, soy inmadura y tengo que madurar muchas cosas si hay inmadurez. Lo segundo que me dijo esta persona, que era autoridad en ese momento, me dijo, bueno, veo inmadurez. Lo segundo que me dijo fue, veo inconformismo, estás inconforme. Por supuesto que soy inconforme, por supuesto que soy inconforme. Y lo tercero que me dijo, y allí yo me hice el propósito y dije, no. Lo tercero que me dijo fue, a donde tú vayas, vas a ver lo mismo en todo lado. Yo dije, no.
No, esto no es normal. Esto no, situaciones de inmoralidad en los ministros, en los que se dicen ministros del eterno Dios, amados, no es algo normal. Y yo no le estoy pegando a nadie, yo no estoy acusando a nadie, yo estoy tratando de enseñar una verdad bíblica. José, un varón íntegro, salió huyendo y fue acusado de uno de los delitos más serios de los cuales pueden acusar a un ser humano, y es el delito de violación. Usted sabe lo que es hoy en día cargar con ese estigma, ser inocente y ser acusado de eso es algo realmente nefasto. El eterno Dios nos guarde. Pero vemos aún la integridad del patriarca José. Entonces la pregunta es, ¿qué cree usted que lo está devorando? ¿Qué cree usted que lo está devorando? Porque en medio de esa situación, nosotros no podemos perder la hermosura espiritual que tenemos en el Señor. Y esa hermosura la conseguimos también haciendo la voluntad del eterno Dios. El mundo, el pecado también, el quebrantar los mandamientos, va a querer devorarnos como esas vacas malvadas estaban devorando esas vacas hermosas, así tal cual. Pero el apóstol Pablo dice que nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, y que el poder de la fuerza del Mesías sea la que nos levante en esta noche. Amén, amén. Ahora, nosotros somos hermosos y robustos por la gracia del eterno Dios, solamente por la gracia del eterno Dios. Amén. Ahora, yo quiero que sigamos. Entonces, dice la parte final del versículo 4, y Faraón despertó. Imagínense con esa pesadilla tan terrible, ¿quién no se va a despertar? Está teniendo ese sueño, ¡pum!, despierta sobresaltado, como muchas veces nos pasa a nosotros cuando no tenemos sueños agradables, pero inmediatamente nos coge el sueño nuevamente. Le coge el sueño nuevamente, le toma el sueño nuevamente y ¡pum!, comienza la segunda parte del sueño. ¿A usted alguna vez le ha pasado que se sueña una parte, se levanta a hacer algo y se acuesta y vuelve la continuación? Es difícil, pero suele suceder. Mire, por ejemplo, lo que pasó aquí con Faraón. Versículo 5. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían en una sola caña. ¿Listo? Ahora, el 7 todos nosotros conocemos y hemos aprendido que significa perfección, ¿cierto? Que significa estar completo, pero también significa culminar un tiempo. También significa culminar un tiempo y también significa iniciar un tiempo, ¿listo? Y esto de que las espigas estén llenas también habla de dar fruto. Entonces miremos las características de estas espigas. Eran espigas hermosas, eran espigas hermosas. Allí también está la misma palabra, ya, ahí está la misma palabra. Espigas hermosas, fuertes y llenas. Sí, sí dice como dice, 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. ¿Listo? Ahora, estaban en la mejor etapa, estas espigas estaban en la mejor etapa y nosotros estamos completos, estamos plenos en el Mesías, y es lo que nosotros necesitamos entender en este tiempo, que en Él no nos hace falta nada, que en Él descansamos y que cada situación y que cada aflicción que nosotros pasemos por la vida, Él las vivió también y mucho peor que nosotros. Por eso el autor de Hebreos dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, obviamente sin quebrantar la ley del Señor ni los mandamientos, y a eso estamos nosotros llamados también, a tomarlo como ejemplo, no como excusa. ¿Listo? El versículo 6, entendiendo el versículo 5, vamos a entender esto del versículo 6, dice lo siguiente, y que después de ellas, es decir, después de las hermosas, de las espigas hermosas, después de ellas salían otras 7 espigas menudas, es decir, espigas menudas, espigas pequeñas, delgadas, y por implicación estas espigas eran débiles. Ojo, las anteriores eran fuertes, eran robustas, eran fuertes, ya estaban en su mejor momento. Estas no, estas eran todo lo contrario, delgadas, por implicación débiles.
y abatidas. La misma palabra, busqué la palabra abatida que me pareció, bueno, una espiga abatida, como así. Y miren el diccionario Strong y está la palabra marchitar, marchitar. Luego estas espigas estaban ya marchitas, y dice, y abatidas de el viento de oriente, del viento solano. Entonces, usted ayúdeme allí en su casita a mirar algunas de las cosas que nos dice el versículo 6 de estas espigas. Eran pequeñas, dice, otras 7 espigas menudas, pequeñas, por implicación débiles. Y aparte de todo, estaban marchitas ya. Es decir, estas espigas ya estaban en las últimas. Acuérdese de esto que le estoy diciendo porque tiene una razón de ser. Era totalmente opuesta a las anteriores. Ya estaban en las últimas. Ya no, ¿para qué sirven unas espigas así? Pregunta. Para nada, no sirven absolutamente para nada. Y mire lo que pasa en el versículo 7. Y las 7 espigas menudas, acá está otra vez, las 7 espigas menudas, marchitas, ya a punto de partirse, devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era el sueño. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Quiero hacerle una pregunta, bueno, 3 preguntas. 3 preguntas y usted en su casa, allí donde está, por favor, respóndalas. Pregunta número 1. ¿El mundo es fuerte o débil? ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? ¿El mundo es fuerte o débil? ¿El mundo es fuerte o débil? Otra pregunta. ¿El pecado es fuerte o débil? ¿Usted qué cree? Es muy duro. ¿El pecado es fuerte o débil? Tercera pregunta. ¿La carne es fuerte o débil? Ahí está la cuestión. El mundo, el pecado, la carne son débiles, pero van a querer enseñorearse de nosotros. Van a querer enseñorearse de nosotros, que tenemos la fortaleza del eterno Dios, que somos los hijos del eterno Dios, que nos venimos sustentando con la palabra de Dios. Por eso, reitero, es necesario atender al consejo del apóstol Pablo, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recordemos lo que nosotros hemos visto del rey Saúl estos sábados anteriores. El eterno Dios le dio a Saúl la ventaja, una ventaja sobre los demás, y esa ventaja radica en que nosotros podemos obedecer a su palabra por cuanto tenemos el espíritu del eterno Dios. Nosotros tenemos esa capacidad para vencer y nosotros no podemos permitir que las cosas que el Mesías venció en la cruz del Calvario vengan a devorarnos, vengan a consumirnos. Y perdóneme lo que voy a decir a continuación, porque voy a emplear una palabra que no es muy linda, pero nosotros no podemos permitir que esas situaciones vengan a tragarnos, porque nosotros estamos fortalecidos, reitero, en el eterno Dios. Acuérdese lo que hablábamos de Caín. Usted se acuerda en Génesis capítulo 4, versículo 7. Nosotros no podemos dejarnos llevar como Caín. Si hicieras lo correcto, Caín, si hicieras lo bueno, nosotros si hacemos lo bueno desde la perspectiva del eterno Dios y lo correcto desde la perspectiva del eterno Dios, podemos dominar ese animal salvaje que está agazapado en sus 4 patas debajo de la puerta, como lo vimos en esa oportunidad en donde habla o se refiere así del pecado. Yo sé que usted se acuerda, pero vamos a continuar porque no quiero repetir el mensaje de ese entonces. ¿Listo? Sucedió que por la mañana, mire lo que pasa acá. Ahora, la explicación del sueño usted ya la sabe, de tal manera que no vamos a profundizar en eso. Quiero continuar de pronto con el capítulo. Mire lo que dice. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, pues cómo no, después de esos sueños tan terribles, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños. ¿Y saben qué pasó? Nadie dio con el chiste, nadie pudo interpretarlo. Entonces el jefe de los coperos, que si usted le terminó de leer la porción de la semana anterior, usted se va a acordar de esto. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: a la hora que me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Usted se acuerda que leímos, pues cada uno en sus casitas de manera individual leyó esto, creo yo, esta parte de la porción. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí con nosotros, mire, ¿cómo lo describe? Un joven hebreo,
como su abuelo, Abraham, hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, ¿qué pasó? Así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro, o sea, el pobre panadero, fue colgado. Ahora, en este momento quiero pedirle un favor y es que se pase unas hojitas atrás y que revisemos algo de lo que está narrando este copero en Génesis 40, porque quiero que revisemos algo que tiene que ver con el corazón de José. ¿Listo? Y que tiene que ver con la hermosura de José, para que nosotros también aprendamos, porque ciertamente nosotros no estamos exentos de batallas y de momentos difíciles. Mire por favor Génesis 48, Génesis 48. Miremos unos versículos del capítulo 40, que es casi que la parte final ya de la porción anterior. Ellos le dijeron a José, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces mire la respuesta que da José. ¿No son de Dios las interpretaciones? ¿Qué dice? ¿No son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelo ahora. Ahora, deténgase un momentico en este versículo. No lo vayamos a leer a la ligera, por favor. Deténgase un poquitico en este versículo y mire la pregunta que José le hace tanto al copero como al panadero en su momento cuando estaban en la cárcel. ¿No son de Dios las interpretaciones? Usted si nota algo especial en este pasaje. Miramos nosotros como aún en medio del pozo, en medio de ese calabozo, en medio de esa cárcel, José permanecía en ese vínculo estrecho con el eterno Dios. Fíjese cómo José nunca mostró resentimiento hacia su Dios, nunca le peleó, nunca dijo, primero me crea una expectativa elevada con un sueño y después me hacen pasar por muerto mis hermanos, me raptan, me venden y acá estoy en la cárcel porque me acusan de uno de los delitos más feos de los cuales pueden acusar a una persona. No, en todo eso José nunca perdió su hermosura, en todo eso José nunca perdió la fe, en todo eso José nunca renegó del Dios de sus padres, en todo eso José siempre dio muestras de amar al eterno Dios y de querer obedecerle. Y ese es el llamado para nosotros, amada congregación, que pese a lo que pasemos, que pese tal vez a las injusticias, nunca le reprochemos nada al eterno Dios, porque no importa el lugar oscuro, no importa que nos creamos sin salida, siempre en el eterno Dios hay un comienzo. Lo importante es que nosotros nunca creemos ese resentimiento y esos reproches delante del eterno Dios. En medio de eso, entonces, José no perdió su hermosura y efectivamente interpreta los sueños tanto del copero como del panadero. Y adelántese allá al versículo 14, por favor, Génesis 40, 14. Adelántese usted un momentico a ese versículo 14. Mire lo que dice José. Hace lo que tiene que hacer, dejando en alto el eterno Dios. Y mire prácticamente la súplica que hace. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, le dice al copero, y te ruego que uses conmigo misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado. Y acá comienza él a sacar lo que había en el corazón, fíjese, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Fíjese que si usted lee con detenimiento estos versículos, José realmente estaba sufriendo en su interior. Él no estaba drogado en la cárcel, no, pues aquí no siento nada, no, él estaba sufriendo por estar lejos de su familia, él estaba sufriendo por haber sido vendido a Egipto, él estaba sufriendo porque cuando él estaba haciendo un trabajo de integridad en Egipto fue acusado de un delito sexual, él estaba sufriendo porque llevaba en esa cárcel, él estaba sufriendo porque él realmente es un ser humano como cualquiera de nosotros, no era un superhombre, pero siempre con la fe en el eterno Dios, siempre con la fe en el Dios de Israel. ¿Qué me enseña esto? Que sí, nosotros podemos pasar temporadas difíciles, ciertamente las pasamos y nos duele el corazón, pero por favor, que nunca perdamos la fe en el Dios de Israel, bajo cuyas alas nosotros nos hemos venido a refugiar, porque esa es una gran verdad. Nosotros estamos
refugiados en las alas del Dios de Israel y usted cree que Él no va a cuidar de nosotros. Póngase a pensar esto en un momento. ¿Usted cree que el eterno Dios no va a cuidar de usted? ¿Usted cree que el eterno Dios no va a cuidar de su familia? Yo le puedo decir esto porque yo sé que usted ama al eterno Dios y que usted se esfuerza por guardar sus mandamientos. Y si alguien por casualidad está escuchando esta predicación después de pronto por YouTube y dice, no, pero yo no guardo los mandamientos ni le amo, entonces no. Entonces yo no lo puedo decir lo mismo, porque la Biblia dice, diga al justo que le irá bien, comerá del fruto de sus manos, pero ay del impío. Yo no puedo por quedar bien con una persona decir que le va a ir así de bien como a José. No puedo ser irresponsable. Pero sáltese usted al versículo 23 del mismo capítulo 40 y mire lo que dice. Mira lo que dice el versículo 23, que es bastante triste, por cierto. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. ¿Ah? A veces el Señor permite esos olvidos en la gente. Yo sé por qué le digo. A veces el Señor permite estas situaciones. Las permite, de verdad. Mire, lo permitió con José. Entre otras cosas, aunque aún no era el tiempo, pero fíjese que José nunca le reprochó al eterno Dios. Probablemente pensó, si el copero olvida, el Dios de mis padres no. Si el copero olvida, el Dios de mis padres no. Si la gente se olvida, amada congregación, si la gente no ve, si la gente olvida, el eterno Dios sí ve y el eterno Dios no se olvida. El eterno Dios tiene memoria y tiene la mejor memoria. Él sabe lo que usted ha sembrado. Él sabe y Él conoce las oraciones, cada una de las oraciones que nosotros hemos hecho. Nosotros, bendito sea su nombre, no tenemos un Dios sin memoria. Nosotros tenemos un Dios que recuerda perfectamente sus promesas y que en cada paso que nosotros damos y que cada cosa que nosotros hacemos, por más chiquitica, insignificante que pueda ser para los demás, el eterno Dios sí ve. Y yo reitero, el eterno Dios sí nos ve y de Él vendrá la recompensa. Yo sé que de Él vendrá la recompensa. José estaba golpeado, pero con su fe intacta, intacta. Y a eso nosotros también estamos llamados, amados, a no olvidar sus promesas, a mantenernos firmes, aunque parece que las cosas se ponen peor. Pero Dios ha hablado y Él no miente. Dios ha hablado y Él no miente. ¿Listo? Entonces, 13 años, fíjese, ya han pasado 13 años desde que José fue vendido. Desde que José fue vendido por sus hermanos, 13 años, eso es demasiado. Y si usted se pone a ver la vida de Jacob, fueron 20 años allá con Labán. Y si usted ve la vida de Moisés, ni hablemos todavía de Moisés, porque ya casi nos metemos a hablar en las porciones de Moisés, ya casi se nos acaba Génesis y seguimos con las porciones de Éxodo, pero todavía, es decir, se trata de cuánto usted está dispuesto a esperar, porque no es de inmediato, es un proceso espiritual, es un proceso individual, disculpe, y es un proceso por separado, totalmente independiente. Pero continuemos en Génesis 41. Continuemos, no vamos a ver todo el capítulo tranquilo, vamos a ver algunos versículos y terminamos. Génesis 41, versículo 14. Yo digo tranquilo como si lo estuviera torturando, discúlpeme, no, vamos a ver lo que el Señor ponga que vayamos a ver. Por favor, discúlpeme. Génesis 41, 14. Entonces Faraón envió y llamó a José. Después de la referencia que le dio el copero, Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y ojo, porque aquí comienza, valga el pleonasmo, un nuevo comienzo para José. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Usted se ha dado cuenta de algo? Y es que cada vez que el Señor como que le da a uno esa identidad y esa transición a cosas nuevas, como que siempre hay un cambio aún en el aspecto externo. Primero, obviamente, es el aspecto interno, pero también mire, y lo vamos a ver a continuación. Versículo 15, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, otra vez, mira lo que dice, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Es la segunda vez que le pasa. La primera vez también le pasó con el copero y el copero se olvidó.
José pudo haber tomado como excusa esto y decir, pues ahora suerte, ahora yo tengo el don, yo tengo el talento, yo tengo la habilidad y ¿por qué tengo que mencionar al Dios de Israel? No, fíjese que siempre, siempre buscó exaltar al Dios de Abraham. No había perdido hasta este momento esa hermosura espiritual. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pasían en el prado. Fíjese que si usted leyó todo el capítulo, usted se va a dar cuenta que acá se dan más detalles que del sueño que al comienzo, y que otras 7 vacas subían después de ellas. Y mire, flacas y de aspecto muy malvado, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en maldad en toda la tierra de Egipto. Ya vimos que no decía feas, sino malvadas. Y las vacas flacas y malvadas devoraban a las 7 primeras vacas gordas y estas entraban en sus entrañas. Mire qué escena tan fea, muy descriptivo, mas no se conocía que hubiese entrado porque seguían igual de flacas y igual de malvadas como al principio. Y yo desperté. Bueno, y aquí comienza a contar el sueño de las espigas. Vamos al versículo 24, dice, las espigas menudas, las espigas delgadas, devoraban a las 7 espigas hermosas. Y mire lo que dice esta parte final, lo he dicho a los magos, a los magos que hay acá, pero ninguno fue capaz de interpretarlo, lo estoy parafraseando. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y aquí comienza entonces a interpretar José el sueño. Listo, versículo 28. Vamos a avanzar. Acompáñenme al versículo 28, aunque realmente está muy temprano, pero vamos al versículo 28, por favor. Esto es lo que respondo a Faraón. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Lo ha mostrado. Y era con un propósito. Y el propósito era que la familia de José estuviera en Egipto y estuviera como peregrina en Egipto, de acuerdo a la revelación que el Eterno Dios le habló a Abraham, que leímos al comienzo de Génesis. ¿Listo? Y entonces aquí comienza los sueños, la interpretación, 7 años de gran abundancia y 7 años de hambre grave como nunca se había visto en la tierra. ¿Listo? Entonces vamos a avanzar. Versículo 32. ¿Por qué no leo la interpretación? Porque yo sé que usted ya lo ha retenido y lo ha leído muchas veces, pero mire el versículo 32. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. ¿Se acuerda que nosotros hemos aprendido que cuando hay 2 cosas así seguidas en la Biblia sobre el mismo tema, quiere decir que es una reiteración y que se da por cierto que así es y que no tiene absolutamente nada que lo estorbe, nada que le contradiga y que efectivamente Dios lo va a hacer sí o sí? Y esto es lo que pasa acá, porque entre otras cosas no hay nada que estorbe el propósito del eterno Dios. Versículo 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente, dice Reina Valera. La palabra que está allí es de un varón con discernimiento, es decir, que tenga la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Un varón sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Ahora resulta que don José acaba de salir de la cárcel y comienza a darle órdenes al hombre más poderoso del planeta en ese entonces. Ahora resulta que José le dice, ¿sabe qué, Faraón? Ponga a alguien que sepa, porque los consejeros suyos no creo que no puedan dar la talla para lo que se va a venir, que el eterno Dios le ha advertido. Fíjese las cosas, en lo poco José fue fiel y mire dónde lo va a poner el eterno Dios. Hay unos comentaristas que dicen que José lo hizo a propósito porque él quería que Faraón se fijara en él. Eso dicen, y hay muchos que tienen como esa misma línea. Pero fíjese usted que si nosotros miramos el corazón de José, él no era así.
Él no era así. Sin embargo, pues existe ese vacío. Usted puede decantarse por alguna de las dos opciones. Sin embargo, por supuesto, sí era una descripción que estaba haciendo José, tal vez no pensando en él mismo, pero realmente era aplicable a quien era la persona de José. ¿Listo? Versículo 35. Y junten toda la provisión de esos buenos años, que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. ¿Listo? Bueno, vamos por favor al versículo 37. El versículo 37. Y el consejo de José al final del 36 es: hagan esto y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjese cómo el mismo Faraón reconoce que no en sus consejeros, no absolutamente en nadie de Mizraín o de Egipto está el Espíritu de Dios, sino en este varón, en este hombre que estaba en la cárcel. Y recuerde usted que José es una calca, es un paralelo grandísimo del Mesías en quien habitó el Espíritu del Padre también, que es el Espíritu mismo que habita en nosotros. Versículo 39, y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás en mi casa, y por tu palabra, la palabra que sale allí en Reina Valera es se gobernará, pero la palabra que está allí en se gobernará es la palabra nashak, y esa palabra nashak tiene, y dice el diccionario Strong, hace referencia a la idea de adherirse, a la idea de estar unido, es decir, y por tu palabra mi pueblo será unido, mi pueblo será adherido. Es decir, fíjese lo que pasaba acá. Había un problema muy grande, y es que en medio de la hambruna el pueblo de Egipto se dividiera y se ocasionara una guerra civil grandísima. Ese era el grandísimo temor también de Faraón. Por eso le dice: tú estarás sobre mi casa y mi pueblo será unido, será adherido. Ahora, fíjese que eso es lo que hace el Mesías con nosotros. Él nos hace permanecer adheridos al Padre, somos uno en él. ¿Listo? Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre la tierra de Egipto. Entonces, mire lo que hablábamos acerca de las vestiduras. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblen la rodilla. Mire esta situación. ¿Cómo se llama el mensaje? Mire esta situación: doblen la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cómo se llama el mensaje? No todo lugar oscuro y sin salida es el final. No todo lugar oscuro y sin salida es el final. Fíjese la situación, las crisis tan terribles que pasó José y cómo le cambió la vida. La noche anterior se había acostado a dormir como cualquier prisionero, y a la noche siguiente ya se acostaba a dormir como el segundo hombre más importante en Egipto. Puede pasar al revés, y cuando pasa al revés es muy fuerte. Pero fíjese, todo esto en un proceso de 13 años. Y mire, nosotros no podemos, yo realmente no puedo y no quiero tener la irresponsabilidad de enseñarle a la gente a declara tu de repente, porque no hay tal, no existe. No existe. Ahora usted puede decir: pero mire que fue de la noche a la mañana, sí, pero no pasemos por alto el proceso de 13 años. No se trata de repentes, de ahorita vienen los meses del de repente. Hoy es 1 de diciembre, año gregoriano, año civil, y ya comienzan con 31 días de repentes milagrosos proféticos del reino. Eso no es así. Eso no es así. No podemos seguir engañando a la iglesia. ¿Por qué tenemos que engañarla? Fíjese cómo se ha filtrado la confesión positiva en la iglesia cristiana evangélica de una forma impresionante. Cómo se ha filtrado la cuestión de la ley de la atracción. Hace tiempo la semana pasada escuchaba yo una persona, un pastor muy importante de Bogotá, lo estaba escuchando, que me salió un en vivo por el Facebook, y él decía: atráelo,
atráelo, lo que tú atraes, eso es lo que se va a dar, lo que tú atraes. Y yo decía, no, pues si eso fuera cierto, yo estaría en Dubái pensionada ya y pues feliz y encantada de la vida. Pero ¿por qué le tenemos que enseñar eso a la gente? ¿Por qué no le enseñamos a amar a Dios, a guardar los mandamientos, a que sí van a haber momentos fuertes, a que sí van a haber transiciones fuertes, pero que en todo eso el eterno Dios está con nosotros y nos vamos a hermosear para Él y para sostenernos y mantenernos firmes? Eso no se trata de declarar de repente. José no declaró de repente, Jacob no declaró de repente, el Mesías no declaró de repente, ninguno de los apóstoles declaró de repente, por Dios santísimo. ¿Por qué tenemos que enseñarle al pueblo de Dios a declarar de repente? Y así, porque también hacen así como si, no sé por qué hacen así. Clichés, clichés que yo no sé de dónde salen, pero esto no fue un de repente. Versículo 44. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó a Faraón, ya casi concluimos, y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, que significa el que da a conocer los misterios. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Listo, quiero que miremos acá este último versículo. Era José de edad de 30 años, versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió, ya no como preso, ya no como secuestrado por sus hermanos, ya no como siervo, ya no como esclavo, recorrió Egipto como gobernador. ¿Por qué a los 30 años? Es la pregunta. Pregunta, ¿a qué edad inició Yeshua, nuestro amado Mesías, su ministerio? ¿A qué edad? A los 30 años. ¿Por qué razón? Porque la Torá, la preciosa y preciosa palabra del Señor, nos enseña en Números 4:3 lo siguiente: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir, serán todos los que entren en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El sacerdocio se comenzaba a ejercer a los 30 años, a los 30 años. Amén. Entonces, vamos a terminar ya nuestra porción de esta noche, nuestra porción de esta noche. Entonces, amada congregación, veo que ya se conectaron, muestra acá, dice impresión. No sé por qué me pusieron impresión, Paulita, no sé, muy probablemente dije mal la palabra, a lo mejor dije imprimir, bueno, no sé qué dije. El caso es que cuando usted escuche el mensaje y haya dicho incorrecto, entonces ahí Paula puso impresión. Usted perdonará. Vamos a orar, por favor. Padre amado, te damos gracias, Dios del cielo, por este tiempo. Gracias, Señor, Dios de los cielos, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por las personas que se estuvieron conectando ahorita en la noche, Dios de los cielos. Padre, mi oración, la oración de nosotros, Señor, es que tú nos hermosees, Dios de los cielos. Padre, que a pesar de las diferentes situaciones, adversidades o dificultades que pase tu pueblo, tú nos sostengas, Señor, que podamos entender, Señor, que todo lugar oscuro y sin salida no necesariamente es el final, Señor. Que tú nos ayudes, que tú nos sostengas, que tú, Padre, nos fortalezcas, que nos llenes de tu amor y de tu misericordia. Padre, ayúdanos a dar testimonio en la situación en la que estemos, Señor. Si nos toca esperar un poquito más, danos esa paciencia para esperar, para no reprocharte nada, Señor. Que aunque hayan situaciones injustas, podamos entender que cada cosa proviene de ti, Dios de los cielos, y que tú sabes por qué permite las diferentes situaciones. Hoy te damos gracias, precioso Señor. Muchas gracias, Dios del cielo. En el nombre de nuestro amado Mesías. Amén y amén. A partir de este momento, entonces, despedimos a las personas de YouTube. Si este mensaje fue de bendición, puede dar like, puede compartirlo también. Un abrazo y bendiciones para ustedes.